Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. Si quieres las estrellas, vuelvo al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a ser feliz. Yo voy sin miedo, si voy contigo, entro a lo desconocido y tranquilo que el miedo no me toca. Si tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte, sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Oigo, mejor vivir sin miedo. Oigo, mejor vivir sin miedo. Oigo, mejor vivir sin miedo. Lo viejo y el temor se va. Mejor vivir sin miedo. Y el temor se va, se va, se va. Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Sí, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada Buenas noches. Una vez más nos volvemos a encontrar en Más allá de las palabras. ¿Y qué nos queda más allá de las palabras? Nos queda todo un mundo sutil que no lo vemos pero que está. Nos queda un mundo de pensamientos, de ideas, nos queda la vibración, los colores, todo este mundo que nos habita y que está no solamente más allá de las palabras, sino que está más allá de la visión, de esta visión concreta que tenemos. Pero que si tenemos la suerte de tener el don o si somos lo suficientemente puros, un canal dispuesto al servicio, podemos comenzar a ver los colores, los sistemas, a percibir, a intuir, a sentir con este otro sentido. Bien. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar de los campos de energía y los sistemas. Ustedes saben que este programa se habla de herramientas sistémicas, pero no muchas veces sabemos qué es un sistema, qué es lo sistémico, cómo se entrelazan. Y bueno, hoy tenemos a nuestra invitada, ya está acá al lado mío, la voy a presentar. ¿Cómo estás, Anaí? Muy buenas noches, Patricia, un gusto saludarte y saludar a la audiencia. Un placer compartir estos minutos que van a pasar volando, ¿sabes? Van a pasar volando, sí. Bien, la voy a presentar así cortito porque la presento como ella se presenta en las redes, pero después los va a asombrar. Bien, ella pone en las redes terapias alternativas vinculadas a la naturaleza, neuropsicología, Chan, ahí ya ponemos un tilde, seguimos. Lectura de aura, actividades grupales e individuales, esencias, Reiki, esencias florales misioneras y esencias vibracionales de leñosas, Wei. Bueno, vamos a ir viendo todo eso. ¿A qué nos va a llevar este programa? No sé. Contanos un poquitito porque yo quiero que nos escuchen. ¿Cuál es tu profesión de base? A ver, contá un poquito. ¿Qué estudié? ¿Qué estudié, no? Sí. Porque o tu cabeza, tus pensamientos, cómo se fueron estructurando. bien, y la base está en el amor por la naturaleza. Y eso me fue llevando por distintos caminos hasta que un día abro un libro de biología y digo, bueno, a ver que aparezca el que tiene que aparecer, ¿no? Como muchas veces hacemos, abrir un libro. Totalmente, libromancia. ¿Y quién pasó? ¿Quién apareció? El señor Mendel.
el padre de la genética moderna. Genial. Y flasheé en colores, como dicen, ¿no? Claro, claro. Me volvió loca esa cosa que nunca entendí muy bien, que es la matemática, pero la fui siguiendo a través de cosas que él te mostraba que pasaban en la naturaleza. Este monje era un gran observador e iba anotando con sus observaciones y dilucidando las leyes de la herencia, el origen. Claro. ¿No? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, me gusta la genética, viví en Córdoba, hago unos test ahí en primer año del secundario y me sale genética. ¿Y qué más quiere uno a esa edad? Irse. Totalmente, ni me digas. Entonces me dice el psicopedagogo de ese momento, vas a tener que ir a Misiones. Perfecto. Y tuve el apoyo de mis padres, por suerte, por gracia. Vine en 5º año, pasaron 5 años y pude venir a estudiar. ¿Y qué pasó? Cuando llegué encontré a la selva misionera. Claro, nada, se te expandió la cabeza más allá de las matemáticas, porque una cosa es lo que hablábamos antes, lo académico, ¿no? Las matemáticas, lo exacto, y yo creo que eso es el trampolín para que uno pueda, con una base sólida, expandirse al misterio, porque si no, como hablábamos... O crear. ¿no? O también. crear, claro. O crear. O Es crear. como Sí, cuando sí. uno aprende las reglas de la música, ¿no? Y cómo se Totalmente. escribe la música, Sí. aprendes a leer la partitura, pero después podés generar tus propias composiciones. Y esas fueron las bases, las primeras bases, la licenciatura en genética, que hace más de 40 años que está en la provincia de Misiones, y bueno, pude estudiar, recibirme, y después con esto, ¿qué, no? Porque uno aprende Claro. un montón de cosas y decimos, ¿y ahora qué? Claro. Lo cierto es que siempre la vinculé a la ecología, pude trabajar en la cátedra de ecología, soy docente de la Universidad Nacional, tanto en la Facultad de Ciencias Exactas como en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Bien, exacto. Doy clases en ambas con distintas asignaturas, una para ingeniería química, otra para guía de turismo, pero siempre de lo mismo hablo, siempre de la naturaleza y sus procesos, las bases celulares, los tejidos, las moléculas, el origen de la vida. Los sistemas, porque ¿cuánto nos cuesta? Yo al revés, porque cuando estudio constelaciones y comienzan a hablar de sistemas, ¿qué hago? Pum, me pongo a investigar, 1930, biólogo, nunca me sale el nombre, 1930, que comienza a hablar de los sistemas, ya me va a salir. Y digo, claro, todo es sistema, pero a nosotros no nos enseñan que somos un sistema integrado. Y después de eso pasamos a la naturaleza, y después de eso yo me contacté con Rupert Sheldrake, y bueno, ahí hay todo un mundo nuevo que yo creo que recién ahora se comienza a enlazar. Recién ahora nos comenzamos a dar cuenta que uno es porque está el otro, uno es porque hay una cadena en la naturaleza, que hay un orden mayor, hay un orden al que uno tiene que adaptarse, ¿no? Bueno, y así siempre digo, si volviera a empezar, comenzaría a estudiar matemáticas, porque está todo. Cuando uno nos dicen que el universo se puede explicar a través de las matemáticas, y bueno, sí, se puede. Se puede totalmente. Se puede totalmente. Y ahí con esos universos, porque son verdaderamente, cuando uno mira en el microscopio las células, es otro universo. Está el sistema solar, es flashear, ¿no? En miniatura. Es tal cual. Yo siempre cuando arranco con introducción a la biología para ingeniería química, hablo de la célula, pero indefectiblemente, y ahí hay otro pétalo de, si se quiere, de este loto que nos constituye, que es la ciudad, ¿no? Claro. Soy gestora ambiental en ciudades, en campos y en áreas naturales, Claro. y entonces la comparación del sistema urbano es muy parecido al sistema celular, ¿no? Ajá. Y entonces... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los servicios que tenemos en las ciudades, ¿no? El servicio de recolección de residuos lo Sí, cumplen ya entendí. algunas Qué organelas. genia, no, Y así- claro. Como en nuestro organismo hay un servicio que es el sistema linfático,
Cada uno de nuestros servicios en la ciudad se corresponde, tiene un paralelo al de la célula. No, qué ¿sí? genial. Hay un núcleo, hay un estado que va sosteniendo a los demás, hay una información interna clave, ¿no? Que está ahí adentro del núcleo. Porque en realidad la vida, por lo menos en este planeta, no conozco otro, ¿no? Pero en este planeta planteada de esta manera, no recordamos, pero bueno, bastante con ¿no? Está planteada, tiene un formato. Y el proceso es el mismo hasta en lo que construimos. Tiene una jerarquía. Tiene una jerarquía. Que es necesaria conocer y también, como le digo, a algunas áreas donde trabajo, respetar. Claro. ¿no? Esas jerarquías de conocimiento, esas jerarquías de funciones, ¿no? Bien. Cómo dependemos unos de otros. Esto diría Hellinger, que es lo que él hizo, tendió un puente y llevó estos principios y estos órdenes a las relaciones interpersonales y de ahí a lo transpersonal, ¿no? Jerarquía es uno de los principios, hay que respetar la jerarquía, claro. Quien vino primero, el bisabuelo, después el abuelo, después el padre, después el nieto, el hijo, después el nieto. Si el hijo quiere hacer la función del padre, no va a andar nada bien, o la función del abuelo, porque cada uno en su lugar. Mirá qué interesante cómo nada lo que planeemos para hablar sucede. Acá sale lo que se ve que la audiencia tiene que escuchar. Así, o sea que estamos con las mismas leyes. Bien. Y después, a ver, después de esto que vos decís, estoy en el conurbano, ¿cómo te surgió esto de... ¿Cuándo hiciste el link? Estoy mirando y un montón de gente. ¿Cuándo hiciste el link con lo alternativo? Bueno, ¿cuándo? A ver, yo lo que siento, ¿no? ¿Cuándo suficiente? Ya agoté este hemisferio, me voy al otro, sería así. En realidad, hay Dobzhansky, que es un gran investigador que ya falleció, siempre decía que la ciencia es un deporte incomparable porque lo podemos practicar hasta el día mismo de nuestra muerte, ¿no? Y que solo se trata de 3 cosas: leer, leer y leer. No, bueno, pero también hay que hacer un poco de deporte, porque si no sonamos, ¿viste? ¿Cómo compensás? Por supuesto. Pero bueno, a esto de estudiar la licenciatura en genética y poder trabajar en todo lo que es la genética de la conservación, fui sumándole algunos saberes más, que fue a través de una maestría también en esta provincia hermosa, estudiar la maestría en gestión ambiental, que me da un poco más de sustento. Sí, de un campo y de comprensión también ahí afuera, porque por ahí la genética se asocia mucho a un laboratorio. Sí. Esa es ya la más molecular o celular. Tenemos la genética de las especies y la genética de los ecosistemas. Y siempre trabajé a nivel macro. Entonces siempre estuve en los ecosistemas urbanos, rurales y naturales. Con la maestría pude acceder a lo que es la consultoría ambiental a través del Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables, y a partir de ahí empecé a encontrarme cada vez más con un mundo que no había estudiado, que era el eje social, ¿no? Sí. Sin embargo, lo rozaba constantemente, porque a eso de los 10 años cae a mis manos un libro que había en casa que te enseñaba a ver el aura. Ah, genial. Y uno, con la curiosidad que lo caracteriza, sí, por supuesto, se puso a practicar. Nos pusimos a practicar con Anaí, a ver cómo era esto. ¿Te acordás el autor? No, de ese libro no. No. Me acuerdo lo que leí. Un concepto clave: observar sin juzgar. Bueno, este es otro de los principios de Hellinger. Trabajar sin miedo, sin intención, sin juzgar y con amor. O sea, solamente observo lo que está aconteciendo, pero no le aplico el juicio. Viste que es muy difícil parar la cabeza y decir solo estoy mirando lo que sucede. Es un ejercicio. Es un ejercicio y se puede conquistar. Sí, ¿no? Por supuesto, pero lleva años. Lo que transfiero cuando comunico en talleres cómo aprender a ver el aura, que destaco es una facultad, no un don, lo podemos hacer todos, es esto, es practicar los nobles valores del ser.
Y es a través de eso que podríamos llegar a observar sin juzgar. A ver, Anaí, vos decís, no es un don, es una facultad, sí. Pero hay cosas, por lo menos yo hablo en mí, ¿no? Que te suceden o no te suceden. Y si te suceden, se amplían. Y yo creo que esto tiene que ver con una base de que cuando uno observa sin intención o tiene un amor ampliado, ¿no? No un amor chiquito, un amor ciego, diría Hellinger, o un amor leal, arcaico solamente a las lealtades de la familia, un amor ampliado a la sociedad, a los animales, eso te permite expandir y ya lo tenés como un don, porque, no, o sea... Estoy de acuerdo con como que vos venís, yo vine con algo raro ya. Estoy de acuerdo No sé que hay un vos. componente de don, pero cuando me dicen ¿cuál es el don? El don es la constancia para llegar a. Yo creo que la constancia sí es un don, porque no Sí. es común, no es común la constancia. No es común. Yo lo que siento es que, a ver, en mi época, yo este año cumplo 63 años, o sea, verdaderamente era muy raro hablar de esto. Yo no podía hablar con nadie, pero me sucedía. Entonces, quizás al meterme hacia adentro y tener más contacto conmigo, pude descubrir todo el mundo. Y eso se fue ampliando. Ahora, a mí me sucedió desde el vamos, por Sí, naturaleza, sí, desde un principio. ¿Cómo sería que una persona venga y diga, quiero ver el aura, pero no quiera cultivar las virtudes? ¿Viste? Claro, los nobles valores. Los nobles valores. Para mí va, o sea, Y esto es como todo. al revés, ¿no? O sea, por ahí... El camino puede truncarse y mal usarse, ¿no? Es como la energía nuclear. Totalmente. Es eso. Entonces, de hecho, una gran estudiosa de la energía nuclear de la NASA, que es Bárbara Breman, escribió muchísimo sobre cómo poder ver el aura, era una física nuclear ella, y es de ella de donde nosotros podemos encontrar muy buenas explicaciones para poder aprender a ver el aura, ¿no? Y esto de decir observar sin juzgar. La magia blanca, la magia negra, ¿no? Totalmente. Son los lugares hacia la derecha, la izquierda. La intención La que uno le polaridad ponga, ¿no? de este planeta. Pero verdaderamente, bueno, no sé, yo veo que, por ejemplo, con constelaciones aprendí mucho a poder ver los sistemas, o sea, los sistemas cómo están, esto de lo que vos hablás, que es muy interesante, cuando hablas de la ecología y la ecología unida a lo urbano, y lo urbano haciendo una analogía con lo celular. Yo lo aprendí a ver en los sistemas familiares, ¿no? Cómo los sistemas son sistemas dentro de sistemas y se van interconectando, haciendo experiencia. ¿A qué venimos? A hacer experiencia, a aprender. Y depende de uno, ¿no? El don o las nobles virtudes, como vos decís, o dónde voy focalizando. Y creo que es lo que fuimos perdiendo. Lo fuimos perdiendo con esto de la urbanización, me parece. Hay una desconexión inminente. Yo Importante. siempre digo, ¿qué abrís a la mañana? ¿La heladera o la puerta para ir a ver un árbol y sacar la fruta de ahí? Bueno. ¿No? ¿Qué hacemos? ¿Abrimos una bolsa que hace... No, o, mortal. muerde Sí. una manzana? Sí. Esa desconexión se va sintiendo generación tras generación, pero tampoco es tan difícil volver. No, porque hay un camino ya trazado. O sea, uno va... Histórico, milenario. Yo siempre Claro. digo, ¿cuánto hace que hay supermercados? Menos de 200 años hace que hay supermercados. Entonces, no estamos tan lejos para volver a una conexión más natural. Y cada vez hay más iniciativas, más oportunidades. No sabés la alegría cuando compré un limonero y el primer limón en casa. O sea, es como que me lo estaba regalando. Yo te cuido y vos me cuidás, ¿no? Y con creces. Y con creces. Es maravilloso. Es maravilloso. Vamos a ver si lo tenemos ahí a nuestro... Mirá, nos está observando. ¿Qué estará pensando de nosotras nuestro operador? Tenemos el... Decidí soltar Gracias, porque acá hay estaba uno. perdiendo mi valor. Me quería aferrar sabiendo que el daño sería mayor. Buscando
experiencias me perdí, muy profundo yo caí, con mi mente en alta mar. Lo bueno es que de todo esto aprendí, la lección fue para mí, ya no volverá a pasar. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz así me deja fuera de lugar? Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino, voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Escribo mi destino, tengo claro mi camino, voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Atraigo lo que siento, estoy en mi momento, y aunque ha sido difícil luchar con mis pensamientos, me pongo a mí primero, soy yo lo que más quiero. Hay situaciones que deben pasar para aprender, para comprender y entender que hay cosas que no deben ser, pero suceden y está bien, debería vivir eso por ti. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz así me deja fuera de lugar? Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino, voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Escribo mi destino, tengo claro mi camino, voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. ¿Cómo es posible que algo tan fugaz casi me deja fuera de lugar? Alexa Sotelo. Bueno, lo encontré, querida yo. Me gusta lo que ella dice, ¿no? Porque, miren, comienza diciendo así: decidí soltar porque estaba perdiendo mi valor. O sea, es lo que estábamos hablando recién con Anaí. A partir de algo se estaba apartando de ella misma, ¿no? Me quería aferrar sabiendo que el daño era mayor. ¿Qué pasa cuando uno se suelta? Dice, buscando experiencias me perdí, con mi mente en alta mar. Y después dice, yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. En algún momento se volvió a encontrar, pero qué bueno esto, ¿no? Voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, cuento conmigo. Yo escribo mi destino, tengo claro mi camino. Me gustó el ritmo, pero me gustó lo que dice, qué importante cuando uno, como te decía, ¿no? Le preguntaban ahí, ¿cuándo pasaste de lo académico a lo alternativo? Y cómo uno cree que pierde el camino, pero en realidad no lo pierde, ¿no? O sea, hubo una resistencia en un momento, ¿no? Al estar tan metida, hacer investigación, extensión, docencia en la universidad, uno adquiere ciertas formalidades que después es difícil romper. Estructuras Fijas. también. Sí, y para afuera, todo para afuera, ¿no? En el mundo académico. Pero yo también me encontré con Rupert y Rupert te hace una propuesta muy interesante que es la ciencia y la espiritualidad. No, impresionante. Y en esto, bueno, hice los cursos con él también, pude conversar y ahí encontrar la conexión entre lo que estaba haciendo en la academia, que era esto netamente ecología y genética y los orígenes, y por el otro lado el estudio autodidacta, porque siempre fue bastante autodidacta, a pesar de después hice profesorado en yoga y todas esas cosas. Sí, pero Reiki, ahí yo vi, pero verdaderamente para mí Rupert Sheldrake fue un antes y un después, porque yo entendía lo que pasaba en una constelación, en los sistemas, veía los campos energéticos, todos como dónde fluía, dónde no, pero ¿cómo lo explico? O sea, porque si no va a quedar en el misterio, en la magia, en el chamanismo, y esto es bien concreto. Y Rupert Sheldrake me permitió hablar de los campos morfogenéticos, y hablar de los campos morfogenéticos, llevarlo a la naturaleza, y de ahí a las personas. O sea, a mí me salvó la vida cuando tengo que enseñar, ¿no? Cómo todo está interconectado. En ese sentido, suelo, porque a veces, como decíamos fuera de aire,
la palabra morfogenéticos puede generar un poco de rechazo y decir, Es rara. ¿y eso qué es? Es rara. Entonces trato de buscar la explicación más sencilla y siempre le transmito a la gente que el movimiento de los electrones que nos constituyen en nuestras moléculas y a partir de nuestras moléculas la materia, genera un campo electromagnético. Y ese campo electromagnético contiene toda la información de la materia que está vibrando ahí. Y esa información no es de ahora, es de al menos unos 10.000, 12.000, 20.000 años atrás o más. ¿Cómo sería esto? ¿Viste? Porque para que algo pueda ser creado, primero tuvo que ser pensado, se reviste de una emoción y eso queda en el campo. Queda la impresión. Queda la impresión. Y esa impresión queda como un sello en nosotros. Okay. Y ese sello permanece alojado en nuestra energía, esta energía que es producto del movimiento de nuestros electrones, proviene de ciertos centros que se llaman chakras, que yo últimamente le estoy llamando turbinas. Sí, porque son como turbinas. Son totalmente. como turbinas y a la vez se condicen con cúmulos de terminales nerviosas nuestras. Entonces voy a decir, ¿qué es el chakra? Y ahí hay un montón de neuronas también confluyendo. Están los plexos. Los plexos neuronales. Los plexos neuronales que irrigan cada uno distintos una sistemas. Energía especial asociada a ciertos órganos, ¿cierto? Asociada a ciertos órganos. Y desde ahí esa información tiene un color, tiene una forma, una información que no siempre está en el mismo lugar, ni permanece la naturaleza de esa energía en ese chakra o en ese terminal nervioso. Por eso somos multicolores, ¿no? Porque el sonido también es una vibración y es una onda y nos da un color. Esto es lo que se pudo fotografiar, como hablábamos antes, con la fotografía Kirlian, que de hecho ahora están estas máquinas que uno pone la mano y te sale qué te falta, o sea, cuál es el aura. Yo me acuerdo, por ejemplo, al principio se fotografiaba un arroz descarozado y no tenía casi energía alrededor. Fotografiabas un arroz con el carozo y tenía todo un campo, y así nosotros, menos energía. Pero está bueno, me gusta mucho hablar con vos con altura de este tema, porque si no queda como todo muy místico, y al quedar como místico siempre le damos la responsabilidad al otro. Bueno, vos léeme, bueno, vos hacelo, bueno, vos haceme, y vos decime qué tengo que hacer. Claro. Y esto es un peligro. Es difícil y puede pasar en cualquier ámbito esto de darle el poder al otro, ¿no? Y ya estamos rozando las adicciones, cuando le damos el poder a lo otro que está ahí afuera. Suele ser adictivo ir al psicólogo, suele ser adictivo consumir sustancias, etcétera. Entonces, sí, claro que está la responsabilidad en uno, porque la energía es de uno. Entonces, desde ahí yo siempre le digo a la gente, ¿querés hacer una lectura de aura? Ten en cuenta que va a ser un atajo. Nos caracteriza a los lectores de aura, porque conozco varios, ser sumamente frontales. Sí. Pues no podemos estar dando vueltas. Las cosas acá no es que van a ser blancas o negras, van a tener distintos colores y distintas formas. A medida que vamos avanzando, no tenemos que olvidar que dentro de los campos electromagnéticos se encuentran los registros akáshicos. Estas memorias ancestrales que vienen de nuestro linaje primigenio. Entonces, decir por qué tengo cierta característica física está alojado en el ADN. El ADN se condice con el aura. Esto es lo que sale en las constelaciones. Cuando yo comencé a trabajar un día, comencé a ver, dije, yo estoy trabajando con los ancestros afuera, pero no están afuera. Estos ancestros con los que estoy trabajando fue como varias etapas de, no sé si de comprensión, no de despertar, de comprensión. De repente estaba mirando el genograma de la persona y supe que esto estaba dentro, que en algún espacio de su ser había quedado como encriptado este dolor, esta imagen, esto, y que la constelación nos permitía volver como si fuera un túnel del tiempo dentro de uno mismo. Nada más que uno pone representantes afuera o lo configura afuera. Volver a ese mirar y mirar distinto,
como decía Hellinger, sin miedo, sin intención, sin juzgar, con amor, respetando, porque eso hizo que yo esté hoy acá, o eso hizo que yo, porque no hubo, o porque hubo dolor, me permitió, fue lo que impulsó pegar el salto. Qué maravilla, ¿no? Somos Porque complejos. somos complejos, Porque tenemos sí. una historia bastante larga también, ¿no? Como Tenemos una seres. historia larga, pero siempre yo lo que veo, mira, aprendí tanto en constelaciones, siempre veo que se sale. Cuando la gente constela le digo, no se queden en la historia, a ver quién es Corín Tellado, papá, mamá, este era... No, miren la escena, miren el movimiento, cómo se sale. Se sale honrando. ¿Qué es honrar? Respeto. Agradezco con humildad. Sí fue así. ¿Para qué? No porque para atrás. ¿Para qué? ¿Me sirve? ¿Puedo pegar el salto? ¿Qué aprendí? Y ahí es como que, como vos decís, los chakras comienzan a funcionar distinto, porque nos ponemos, Hellinger diría, al servicio de la vida. Qué maravilla. ¿No? En ese sentido de cuando la energía está desacomodada, digamos, o por ejemplo la del chakra del corazón se encuentra en el chakra base, o el chakra base se encuentra en el tercer ojo, aquí en el entrecejo, yo le hago acordar a la gente, le digo, ¿dónde guarda usted el cepillo de dientes? ¿En la cocina o en el baño? No, claro. Entonces vamos a lo práctico, seamos pragmáticos, ¿dónde tiene que estar cada cosa? Y acá también aparece el orden jerárquico de que cada energía tiene que estar en su lugar y por algo tiene ese lugar también, ¿no? Orden, nuevamente, y cuando... primero el orden, decía Hellinger, que a mí me tardó años en entender. Mirá qué lindo puente estamos tendiendo entre los saberes, ¿no? Primero el orden y luego el amor fluye. Cuando está ordenado, como vos decís, el cepillo de dientes en el baño, porque lo voy a encontrar ahí, el orden y después todo comienza a fluir. Bien, 20 y 41. Yo quiero, si está por ahí Juan con el otro tema, para después hablar de algo que veo que acá es muy interesante, que habla de esencias vibracionales leñosas. Ya me gusta el título. Sentado a la espera de un atardecer, flotando sobre un lago viendo el cielo azul, esta realidad me comienza a hablar de ti. Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema de tu indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas. Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Mirando al horizonte desde donde estoy, se pierde entre las nubes mi imaginación y una suave voz que comienza a hablar de ti. Las hojas van cayendo a mi alrededor, se queda en el pasado lo que me dolió y hoy puedo entender que me cuidas con amor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo
respirar con las estrellas. Me hablas y cada día siento que me muestras tu bondad. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar con las estrellas. Me hablas y cada día. Alex Campos, Suave Voz. Bueno, me encantó este tema porque, por supuesto, habla de que cuando va a la naturaleza y se expande, comienza a escuchar una voz, ¿no? Quizás su propia voz de la conciencia expandida, quizás la voz de Dios, no sé, pero miren qué dice. Me encantó. Sentado a la espera de un atardecer, gritando sobre el lago de un buen cielo azul, esta realidad comienza a hablar de ti. Y él dice hablar de Dios, ¿no? Pero quizás también ese Dios también está dentro. Comienzo a escuchar mi propia voz, ¿no? Las aves muy temprano cantan tu canción. El césped del camino es un poema. Puedo sentir cerca en risa y en dolor cuando se expande el corazón. Bueno, las hojas van cayendo a mi alrededor. Me gustó la canción porque todo esto habla de una conciencia expandida que se va permitiendo en la naturaleza, como hablábamos con Anaí, ¿no? O sea, la naturaleza nos va expandiendo. Y hay una palabra que me viene de lo que estábamos hablando recién, el autogobierno, ¿no? O sea, cómo me gestiono cuando comienzo a conocerme. No es esto que yo voy a ir a hablar de aura y bueno, decime vos qué tengo que hacer o qué ves en mi aura y decime, no, mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Comienzo a autogestionar esta energía, hacerme cargo de esta autoenergía portante, y el autogobierno no es tan fácil ver. Siempre me gustó mucho y siempre le digo a los consultantes que esto es una terapia, ¿no? ¿Y qué quiere decir terapia? Acompañar. Acompañar. A partir de la lectura se abre el campo y el campo ya permanece abierto. Cuando uno quiere volver, puede volver con el permiso del consultante y lo acompaño. Entonces, en ese proceso aparece Rupert con los campos morfogenéticos o eso que está pasando en la naturaleza, que viene a generar una especie de parche en las aperturas de nuestra masa, ¿no? Biológica y experiencial, que va a ir curándose a medida que nos exponemos a estos campos. Como los cookies en la programación, ese parche sería... Sería justamente eso, y es que la especie humana contiene a todas las demás en lo que son las redes que constituimos como especies. Se dice, y esto lo explica muy bien Rupert, que cada especie va constituyendo una envoltura en la Tierra. Uh-huh. Y también agrupado por reino, el reino mineral, sí, el reino hongo, vegetal, animal y la especie humana. En la última capa, después vienen otras capas, ¿sí? Que por ahí se pueden hablar en otro programa. En otro programa. Y eso es lo que hace que nos afecte tanto cuando una especie aparece o desaparece. Modifica todo. Modifica nuestro campo electromagnético, claro, la existencia o inexistencia de los demás. Y no solamente es la existencia o inexistencia de la presencia per se, sino también que estamos hablando de sus dinámicas. Entonces acá el concepto de servicios ecosistémicos, ¿no? Que me parece fabuloso porque habla de la especie y de lo que hace la especie en el ecosistema, uh-huh, nos afecta directamente. Y acá el contexto ecológico y espiritual empiezan a moverse a la par. Ahí están las dos alas. Totalmente, de la misma manera que en constelaciones, cuando desaparece alguien o se muere o bueno, no está ese en el sistema o no se ve, ¿quiénes pertenecen al sistema? Todos, los buenos, los malos, los que mataron, los que violaron, los que desaparecieron, todos.
porque cuando no está genera todo un movimiento y el no verlo también genera un movimiento, ¿no? Y ahí están, qué interesante cómo fue llevando las mismas leyes Hellinger a las relaciones, ¿no? Yo quiero que hablemos un poquitito de esto de las esencias leñosas, porque es muy interesante. ¿Qué sería? O sea, las esencias vibracionales, de la misma manera que están las misioneras, las de Bach, exacto, las de Amrita. A estos más de 700 sistemas florales, ¿no? De esencias florales, donde hace punta Bach, aparece la necesidad, y yo creo que es el amor por los árboles que he tenido toda la vida, poder hacer extractos de leñosas, ¿sí? No solamente de los árboles, sino que hay arbustos, hay enredaderas, hay infinidad de especies vegetales que desarrollan tejido secundario, que le da estructura y función, por supuesto, a la planta. Perdón, el tejido secundario es el tronco, leño, el tronco, leño, lo que sostiene, lo duro. Lo duro. Para que todos entendamos más. Sí, bien. Bien. Y es posible extraer de ahí también las esencias para Genial. uso homeopático, como con las flores. Claro. Y estamos actualmente encabezando con Karen la investigación, con Karen Rikberg, al igual que el método de las esencias florales, que de la misma funda forma. el padre del sistema. Extraemos las esencias y estamos con un grupo experimentando, ¿sí? Con testeadoras y testeadores, y viendo árbol tras árbol y enredadera. Genial. Y algunas palmeras, pinos. Pinos, contame, y el tipo de energía, así como con los colores, hay colores que vibran alto para que todos lo podamos entender, para que el oyente también pueda entrar en tema. Hay colores que vibran alto, hay colores que vibran más bajos por la densidad, los marrones, los negros, los bordeaux. Las esencias leñosas, por tener este tejido sustituto, ¿cómo fue este tejido que lo hace más denso? ¿Vibran de la misma manera? ¿Es para las mismas sutilezas que son, por ejemplo, hay un sistema de orquídeas? Claro. Que es altamente espiritual, porque imagínate. O una de las plantas, la familia de las orquídeas, las orquideáceas, son la última especie en evolucionar, una de las últimas, así que son las más evolucionadas. De hecho, coevolucionaron con los insectos. Ah, mirá vos. Las orquídeas son altamente especializadas en su desarrollo, por sobre todas las cosas, para el fin más importante, que es la reproducción. Claro. Por tanto, evolucionan con los insectos y se adaptan en su morfología a esto de, por ejemplo, tener una floración que semeja la flor a la hembra. Claro. De una abeja. Entonces se produce la pseudocópula y por tanto la polinización. Por eso las formas. Las formas tan exóticas y bellas, tan ¿no? Exóticas, sí. Ahora, las florales, las esencias florales, trabajan por sobre todas las cosas a nivel emocional. ¿Sí? Son muy sutiles. Y nos estamos dando cuenta que con las leñosas estamos abriendo un campo de estructura, muy estructurales. Se van al hueso de las emociones, claro, de los pensamientos, de las vivencias. Van muy, muy al hueso de las vivencias. Y estamos teniendo... ¿Lo ancestral sería lo que está encriptado? Podría decirse, porque de todas maneras siempre es lo ancestral, sí, que emerge. Sí. Cuando vos me decís algo, me mostrás algo o hacemos algo. Sí. Entonces, estamos viendo que el sistema apunta más a lo estructural y genera cambios estructurales. Eso es muy llamativo y a la vez prometedor, si se quiere. A ver, porque los campos estructurales que modifican, ¿vos decís modifica directamente lo celular? Bueno, ahí hay otra autora, me gusta citar a una autora de origen japonés, pero ella es inglesa, su apellido es Kiyori, Ana Kiyori, que habla sobre el ADN sin misterio. Ella correlaciona el ADN energético con el ADN físico, que viene también de los chakras. Cada chakra, y no son solo 7, sino que también se refiere a muchos más, en nuestros cuerpos energéticos va correlacionando el ADN con la energía
que nos condiciona físicamente, ¿no? Bien. Entonces, estas cuestiones energéticas, por supuesto que pueden modificar el ADN físico. De hecho, hay técnicas, que también las transmito cuando doy los talleres para aprender a ver el aura, que tienen que ver con modificar nuestro ADN a través de algo que vos decís, lo sutil puede transformar lo físico. ¿Y cómo nos modifican los pensamientos? Totalmente. Las neuronas, cómo se modifican, pero cómo se modifica no solamente con un pensamiento. La actitud de poner una sonrisa, no importa si estás feliz o no, mueve determinados músculos en la cara y el cerebro no sabe si es cierto o no, pero uno comienza un mecanismo hormonal químico hormonal que nos va modelando. Claro, es maravilloso. Esto ¿no? Vale la pena mencionar también que estas modificaciones son posibles de sostener una vez que nosotros con pensamientos nos metemos, y esto es bien fácil. A mí me gusta contar los secretos, sí. ¿no? Lo que dice Ana Kiyori es incrustar en el momento entre pensamiento y pensamiento una intención polarizada. A pesar de que no sabemos cómo vamos a resolver un hecho, los resultados van a ser positivos. Cuando vos decís encriptar entre pensamiento y pensamiento, esto es porque en la meditación hay un espacio vacío que es como una pausa entre pensamiento y pensamiento. No están todos los pensamientos encadenados. Hay en el inspiro, exhalo, hay un momento en que hay una pausa entre un pensamiento y el otro. Y ese es el momento en el que uno se puede meter en la Matrix, nuestra Matrix personal, nuestra realidad virtual interna, y sería la pulsación. En yoga, los yogas le dicen la pulsación, que va más allá de nuestro registro binario, sería de pensamiento, ¿sí? ¿No? Como el yin y el yang, la línea entera y la línea entrecortada, me meto y ahí es donde se pone un pensamiento con una intención. Con una intención para sanar, cuando detectamos, ¿no? Claro. Esto uno dice, pero todo eso es muy difícil, diría la gente. No, porque cuando uno comienza a meditar, la meditación, primero es lo que hablábamos antes, Anaí, uno necesita práctica, perseverancia. Me siento todos los días a las 6 de la mañana, a las 7, la hora que quieras, a la mañana, cada 6 horas, digo yo, como si fuera un antibiótico. Muy bueno, Está bueno, sí, ¿viste? Sí. Entonces me siento, aunque sea 5 minutos primero, después quiero 10, como cuando salía a trotar, primero 5, 10, después era una hora, cambié el aire y seguía trotando. La meditación es exactamente igual, se necesita ritmo, rutina, hacer un ritual para que no sea, un ritual es algo sagrado. Cuando voy a meditar, medito, y si alguien viene y me ve, sabe que se va porque no voy a abrir los ojos, pero con la práctica uno te sucede y después es autoportante, en cualquier momento lo podés llevar. A esto iba totalmente de acuerdo Es sencillo. contigo. Hay gente que no tolera la meditación estática, ¿no? Entonces iba a que hay muchísimas prácticas en la naturaleza que podemos llevar a cabo para poder lograr estos altos niveles de conciencia, ¿no? Sobre todo cuando nos vamos vinculando con la naturaleza. Por eso, Sí. terapias vinculadas a la naturaleza, y por qué no imitar, por ejemplo, el trote de una liebre. Totalmente. Y en esa compenetración encontrarnos en un estado de conciencia superior. Vos sabés que esto que vos decís, a mí me sucedió, que yo siempre fui una gran meditadora sentada, pero un día me aburrí. Dije, no quiero más estar sentada. Entonces salí a trotar y me di cuenta que llegaba al mismo estado. Ese el proceso, fue 5 minutos, 10 minutos y después era una hora y no quería volver. Había cambiado el aire, estaba como en un tubo y dije, esto es meditar. Después tuve, todos los excesos son malos, una compresión, un comprometido, me dijo mi quiropráctica, no está dañado, está comprometido. Y dije, bueno, voy a nadar. No va a quedar quieta. No va a quedar quieta. Y me pasaba lo mismo, era un placer, era fundirse, y para mí meditar era eso. Después me di cuenta que esto es como una práctica, uno lo toma y lo vas trasladando a tu vida, ¿no? O sea,
vos cuando estaban escuchando los de la radio, los oyentes de la radio, la música, pero salió por Instagram, vos decías, ¿qué hago? ¿No? Me levanto y ¿qué agarro? ¿Abro un paquete o la manzana? ¿No? Y bueno, esto es, ¿no? Las opciones están. Y uno cuando tiene que llegar, como vos dijiste también, la naturaleza se va manifestando y nos dice por dónde. Si vos querés meditar, y bueno, te va a ir. Si uno, meditar es, para mí, ¿no? Habitar el espacio del medio, ni un hemisferio ni el otro. Hago centro. Qué lindo. Y es sencillo, nada más que se necesita tiempo. Y decisión y conciencia focalizada. Hago esto y lo hago. 5 minutos. Bien, estamos llegando al fin del programa. ¿Qué más querés contar? Esto está muy nuevo, lo de las esencias vibracionales leñosas, ¿sí? Hace en realidad, 2004 le escribo al grupo de Florales Misioneras y en el 2016 me contestan el mail. No te puedo creer. Sí, me contestaron. Pero ya estaba ya había cambios. Ya había cambios, claro. Bueno, ya había cambios. Nosotros sabemos que cambios grandes hubo, pero además ya tenían el sistema ese con ciclo concluido, dice Hellinger. Fue un sistema totalmente desarrollado. Sistema y con posibilidad para dejar de meditar sentadas y empezar a correr otras. A bailar. Básicamente. Claro. Y bueno, ahí expreso mi interés de desarrollar esta línea, ¿no? Con leñosas. Y tuve la gracia de poder hacer los cursos, capacitarme y ahora tener el acompañamiento y caminar a la par. ¿Tienen algunas ya? Hay muchas, ahí te puedo decir que estaremos llegando a las 40. ¡Wow! Hay un buen número, están todas testeándose. ¡Qué bueno! Y bueno, hay veces que... estimo que en constelaciones pasa lo mismo. Hay veces que vos estás trabajando y se aparece el elemento de la naturaleza. Totalmente. Que refleja cuál es la tarea para sanar. Y ahí aparece una flor, aparece un árbol. Entonces están saliendo como tutores. Como tutores, para claro. Acompañamiento. Esto, ¿no? O sea, cuando uno va haciendo las esencias, haciendo las constelaciones, uno va creciendo con eso que va haciendo, porque te vas sanando a partir de que vas haciendo. Entonces, como uno se va sanando y va teniendo más espacio y más expansión dentro, también puede trasladar eso al otro. Y el otro te cree porque siente que es verdad lo que decís, porque hay una coherencia entre el pensar, el sentir y el actuar y Siempre mencioné esto que... para dar yoga tenés que ser yoga. Totalmente. Y lo mismo en cualquier ámbito. Sí. Si no, ¿cómo transmitir? Una vuelta escribía cómo a la enredadera se le enseña a subir. Ella ya lo sabe. Ya lo sabe totalmente, claro. Hay que ver qué cosas sabemos y sacarlas. Bien. ¿No? Ponerlas a servicio también. De eso también... Eso son como círculos que se van expandiendo. Ese es otro círculo, ¿no? O sea, el servicio es cuando ya estoy fulfill, plenamente completo y lo entrego para el bien del otro, porque eso es lo que a uno le da felicidad, no quedárselo. Y está bueno este cierre, estos últimos momentos de lo que hablamos, porque hay mucho humo, ¿no? Ahora en todo esto. Yo siempre le digo a la gente, fíjense si condice lo que dice con lo que es, lo que hace con lo que dice. Tiene que haber siempre una coherencia, ¿no? Obviamente que somos humanos, todos tenemos experiencias, nos van a pasar cosas, pero no tiene que haber una división muy grande entre lo que uno va diciendo y lo que hace, por ejemplo. Bueno, llegamos al fin del programa 2103. Te agradezco profundamente que hayas venido. Ha sido un gusto enorme. Sí. Un gusto enorme y con tanta altura, a disposición. Poder comprender. Y si te queremos encontrar, ¿dónde? A ver, ¿dónde? Y a mi WhatsApp. Yo ¿Cuál creo es? que ¿El WhatsApp? Pasa el número. Es 3764-385152.
3764-385152, Anaí Flex. Bueno, vamos, tienen varias terapias para hacer con ella. Muchas Siempre, gracias. siempre primero en uno. Y es esto que dijiste de que, a ver, médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Ok, me encantó. Totalmente. Ya está todo dicho. Sí. Si tuve a alguien para practicar fue conmigo. Y si hay que probar una esencia, me la tengo que tomar. Sí, somos ¿no? nuestros conejillos de indias nosotras, sí. Totalmente. Y a gusto, ¿no? Y a Con mucho gusto, sí. Bueno, gente, muchas gracias por estar, por llegar hasta el final. Este programa lo pueden volver a escuchar el domingo a las 10 de la mañana en FM 89.3, Santa María de las Misiones. Va a quedar grabado en el Instagram. Y bueno, nos volvemos a encontrar nosotros el miércoles con otro tema. Un abrazo grande a todos. Gracias, Juan. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo.